Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer todo en Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti, dice la palabra de Dios. Tome su asiento, ahora sí. Mire qué linda que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para nuestra vida un aprendizaje constante. Y acá nos muestra lo que estaba pasando, y la Biblia siempre pinta estas imágenes como un pintor, un paisaje, pero son tan claras que nosotros las podemos interpretar. Porque la palabra de Dios dice que esta palabra no iba a ser difícil ni oculta para que aún los más sencillos la puedan interpretar. Porque la palabra de Dios es clara y sencilla. Es clara y sencilla, para que toda persona que la abra con un corazón dispuesto pueda tener salvación a través de la palabra. Todo corazón necesitado tiene bendición a través de la palabra de Dios. El problema de esta situación es que estaba Pedro solo y Jesús ya estaba dentro de la casa. Y vinieron los que cobraban los impuestos y le dice: ¿qué pasa? Tu maestro no paga. Mi querido hermano, nuestro Señor, que es Jesús, aquel que dio su vida por usted y por mí, aquel por el cual tenemos redención y vida eterna para todo aquel que cree y que le confesó en su vida como su Señor y Salvador. Nuestro Señor es aquel que siempre paga nuestras deudas, y aquel que paga y aquel que vela por nuestras dificultades. Tu maestro no paga. Pedro no sabía qué hacer porque él no tenía la autoridad para contestar, pero tampoco quería quedar mal. Y sabía que su maestro era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dijo: sí, mi maestro paga. Porque verdaderamente Jesús no era deudor de nadie. Y sin embargo, él, siendo santo en todos sus caminos, él fue vituperiado, él fue insultado, él fue maltratado por una causa injusta. Pero para que la palabra de Dios se cumpliese debía ser así. Porque había un cordero que simbolizaba a Cristo, que era aquel que tenía que morir por los pecados de toda la humanidad. No me diga por qué pecado murió. Dijo: por todos los pecados de la humanidad. Tampoco dijo por qué persona, pero por todas las personas de la humanidad él murió. Para que toda persona en el tiempo pasado o futuro que invoque el nombre de Cristo tenga la posibilidad de ser salvo. Porque antiguamente se sacrificaban animales, pero eso no fue del agrado más de Dios. Un último sacrificio para que todo aquel que cree en Cristo sea salvo era la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y en esa cruz Cristo se llevó los pecados nuestros y de toda la humanidad. Por algo Cristo, y la misma palabra dice: aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, como la blanca lana, los voy a dejar. Porque el único que puede perdonar pecados es aquel que murió por los pecados del hombre, y ese es Cristo. No hay hombre que pueda perdonar pecado. Yo no puedo perdonar pecado. Usted no puede perdonar pecado. Solo Cristo puede perdonar los pecados del hombre. Porque así lo dice la palabra de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y el único camino hacia Dios es Jesucristo. Entonces,
ahí había una disyuntiva en Pedro. ¿Cómo le digo a mi maestro que yo ya dije que sí? Pero Cristo todo lo sabía y Él se le adelantó. No lo dejó pasar vergüenza a Pedro, no lo dejó ver cómo Pedro hacía para poder explicarle esta situación, sino que le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos, los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dijo: de los extraños. Y Jesús le dijo: luego sus hijos están exentos. Cosa que no pasa en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios dice que primeramente la salvación empieza por casa. Y los hijos del reino de Dios, nosotros somos los que debemos de velar y pagar esta deuda tan grande que Cristo y que tenemos con Cristo, porque Él pagó por nuestro pecado. ¿Me entiende? En el reino de los cielos no es como en el reino del mundo. En los reinos de los mundos, los reyes, los príncipes, los presidentes, todos le cobran impuestos a todo el pueblo, pero su familia queda exenta de todo impuesto. En cambio, en el reino de los cielos, los hijos son los primeros en ser juzgados. Nosotros, por nuestros actos, somos los primeros que debemos pagar el sacrificio de Cristo, y debemos agradar a nuestro Señor con nuestro comportar. En el reino de los cielos no se hace la vista gorda a los hijos, sino que los hijos son los más examinados. Por eso dice la palabra de Dios: ante tal gran nube de testigos despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia, para que podamos tener mayor bendición en Cristo y podamos agradarle al Señor. Pero miren lo que le dice Cristo. Y acá es donde quiero llegar. En eso Cristo le dice a Pedro: andá y tirá al anzuelo. Y el primer pez que saques de la boca vas a sacar un estratero. Un estratero valía 4 dracmas. Entonces vas a pagar 2 dracmas por mí y 2 dracmas por ti. Para que acá no puedan hablar mal de tu Señor. ¿Me entiendes? Y Pedro fue y tiró el anzuelo y agarró un pez y pagó las 2 dracmas por él y las 2 dracmas por Cristo. Ahora a lo que yo me refiero: ¿cuántos de ustedes, si yo le digo vayan y tiren la caña y van a ver que del primer pez que sale van a sacar $100? Ustedes se me van a reír, porque eso no pasa cotidianamente, no pasa nunca. ¿Me entiende? ¿A quién le gusta pescar acá? ¿Quién va a pescar de los presentes? Aparte de... ¿No? Bueno. ¿Y el chino? Chino, si vos vas a pescar conmigo, ¿qué te pasa? Nunca, nunca, nunca sacamos plata de un pez. Nunca sacamos nada de un pez, apenas sacamos un pez. Mi querido hermano, pero Pedro fue y lo hizo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba acostumbrado a los milagros que Cristo hacía. Y esa costumbre se transformaba en una cosa cotidiana. Entonces cuando el maestro le decía, él no lo pensaba, iba y lo hacía porque sabía que iba a pasar. Así es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que debemos tener, porque la palabra dice y nos dice a cada uno de nosotros: te bendeciré y serás de bendición. ¿Usted qué dice esa palabra? Te voy a bendecir y vos vas a ser de bendición. Todos habré escuchado que dijeron amén de todo el pueblo. Te voy a bendecir y vas a ser de bendición. Y vas a ser de bendición para tu familia. Y vas a ser de bendición para tus hijos. Y vas a tener bendición en abundancia para todo el que te rodea. Porque estás en mi palabra. Yo te voy a bendecir.
vos vas a ser de bendición. Pero ¿sabe lo que pasa? Que escuchamos tantas veces esta palabra que se nos hizo común. Y cuando escuchamos esta palabra se hace tan común que ya no se alegra nuestro corazón cuando la escuchamos. Parece algo de todos los días. Parece algo cotidiano. Y lo cotidiano en nuestra vida se transforma en algo común. Miren qué tremendo. Que no podamos recibir la palabra de Dios con alegría porque se transformó en común. Porque todos los días o todas las veces que venimos a la casa de Dios escuchamos que Él nos va a bendecir, que esto, aleluya, amén. Pero no lo creemos con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque se hizo algo común. Se hizo algo común en nuestra vida. Y así le pasaba a los discípulos de Cristo. Andá y tirá la caña. Él iba y tiraba la caña y venía con el pez, acá está el pez, tomá la plata. Ni lo revisaba porque ya sabía que estaba ahí. A ver qué pasen los ciegos, que van a ser libertados y van a abrir los ojos, que pasen los mudos. Señor, a este le oramos, pero no lo pudimos libertar. Generación incrédula. ¿No se dan cuenta que esto no se va si es con ayuno y oración? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar toda esa incredulidad que tienen? Mi querido hermano, los discípulos de Cristo veían todos los días lo que hacía Cristo. Todos los días los milagros que Cristo hacía. Todos los días escuchaban esta palabra de fe. Todos los días escuchaban esta palabra del reino y aún así dudaban. Todos los días veían los milagros de Dios. El pueblo de Israel vio las 10 plagas de Egipto. El pueblo de Israel vio cuando el espíritu de muerte pasaba y mataba a todos los primogénitos del reino de Egipto. El pueblo de Israel vio que cuando ellos pintaron con la sangre del cordero el dintel de las puertas, el espíritu de muerte no entraba en sus casas. El pueblo de Israel vio que cuando los egipcios los corrían y estaban al frente del mar rojo, el mar se abrió de par en par para que ellos pasen seco. Y después se volvió a juntar para matar a todos los carros y a todo el ejército del faraón que lo había venido a buscar. El pueblo de Dios vio que de día el espíritu de Jehová iba como nube en el desierto para que ellos no se insolaran, y de noche era fuego, columna de fuego, para que ellos tuvieran calor y no frío en el desierto. Y el pueblo de Dios veía esos milagros, pero se hizo algo cotidiano. Y cuando lo cotidiano entra en nuestra vida, ya no vemos el milagro de Dios y ya no nos asombramos por la palabra de Dios. Por eso el Señor, cuando sus discípulos le decían: Señor, ¿cómo tiene que ser tu reino?, Él trajo un niño y lo puso en medio de ellos. Le dijo: el que no es como este niño no va a poder entrar al reino de los cielos. Mi querido hermano, si la palabra de Dios no puede tocar su corazón, si la palabra de Dios no puede sorprender su vida, hay algo que está mal en nuestro corazón. Y tenemos que meditar nuestro camino y tenemos que volvernos a Cristo. Si la palabra de Dios lo aburre, y si la palabra de Dios no lo llena, hay que abrir nuestro corazón. Hay que pedirle a Dios que transforme nuestra vida, porque no puede ser que algunos sintamos la presencia de Dios y otros no la puedan sentir. Si el Señor es el mismo para usted que para mí, el Espíritu Santo de Dios es uno solo. No hay dos. Y trata con todos nosotros. Lo cotidiano para nosotros hace que la normalidad nos saque la emoción. Ya no nos fijamos que todos los días sale el sol, porque el sol siempre está. No nos damos cuenta de lo lindo que puede tener el sol, o de una lluvia, o de una noche. No miramos las estrellas, no miramos las cosas simples de la vida, porque sabemos que están y son cotidianas. Hoy me pasó algo extraño. Me mandan
Un reel se llama, ¿no? ¿Reel? Bien. Y había un nene, un chico de como 16 años, que lloraba desconsoladamente, porque era la primera vez en la vida que le festejaban un cumpleaños. 16 años, la primera vez que le festejaban un cumpleaños. Era un chico de África. Lloraba, que parecía como si a mí hoy me regalaran una Ferrari y me la dejaran ahí en la puerta. Lloraba desconsoladamente. ¿Me entiende? Porque le festejaban el cumpleaños. ¿Cuántos de nosotros hoy nos agradamos de esas cosas? Por ahí nos festejan los cumpleaños y es como otro cumpleaños más. Tenemos que empezar a ver las pequeñas cosas. Tenemos que disfrutar con nuestra familia de esas pequeñas cosas. Disfrutar a nuestros hijos, disfrutar a nuestra pareja, disfrutar a nuestros seres queridos por esas pequeñas cosas. Disfrutar cada día con Cristo como si fuera el último, porque son esas pequeñas cosas las que nos van edificando cada día más. Disfrutar esas pequeñas experiencias en oración, disfrutar esas pequeñas experiencias cuando leemos la palabra y el Señor nos revela algo. Tenemos que disfrutar las cosas pequeñas, porque en las pequeñas cosas es donde el Señor se engrandece en nuestra vida. ¿Me entiende? Si no aprendemos a disfrutar las pequeñas cosas, ¿cómo vamos a valorar las grandes cosas que el Señor hace en nuestra vida? Estamos como eso, que dicen, escúchame, yo lo amo a Dios con todo mi corazón y le soy fiel, pero estás traicionando a todo el mundo. Estafás a tu hermano, estafás a tu hermana, te peleás con este, con el otro. ¿Cómo podés ser fiel con alguien si le sos infiel a la persona que está al lado? Si estás actuando mal con tu hermano. Mi querido, ¿cómo podés ser fiel con alguien que no ves si estás defraudando a todo el mundo? Y lo más triste es que no nos damos cuenta. Mi querido hermano, empecemos por las pequeñas cosas. Empecemos por esas pequeñas cosas. Empecemos a cambiar nuestra manera de ser. Busquemos cada día más de Cristo. Porque cuando estemos en la presencia de Cristo, esas pequeñas cosas son las que nos van a dar la salvación. Gloria a Dios. Cambiemos nuestro corazón. Cambiemos nuestra vida. Cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de actuar. Busquemos cada día más agradar a Cristo. ¿Cómo le agradamos? Usted y yo lo sabemos porque lo tenemos en nuestra conciencia. No sé cómo agradar a Cristo, no sé cómo comportarme. ¿Cómo no va a saber cómo comportarse? Venimos de largas generaciones de cristianos que nos enseñaron y nos mostraron cómo nos debemos de actuar, cómo nos debemos comportar. ¿Cómo usted no va a saber cómo comportarse? ¿Cómo no va a saber cómo agradar a Dios? ¿Cómo no va a saber las cosas que le disgustan a Dios de nuestra vida? Usted lo sabe, no se haga el tonto. Usted lo sabe, empiece a ponerlo por obra. Porque la venida de Cristo está cercana y nuestra vida, nadie sabe cuándo van a venir a reclamar su alma. Puede ser ahora, esta noche, en 1 hora, en 10 minutos. Es mejor estar bien con Cristo. Es mejor hacer las paces con Cristo. Es mejor estar bien agarrado de la palabra de Dios. Porque no sabemos el momento que viene por nuestra alma. Es incertidumbre. Es la que más grande que puede tener el hombre, porque el mismo Cristo decía que si el hombre fuerte supiera cuándo va a venir el ladrón a su casa, este estaría preparado. Pero nosotros no sabemos el día, el tiempo ni la hora, solo la sabe nuestro Señor. Por eso estamos viviendo con una incertidumbre día a día, pero día a día en esa incertidumbre tenemos que entregarle la vida a Cristo. Cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, nuestra familia y nuestras cosas, tenemos que estar a cuenta con Dios todos los días de nuestra vida, para que cuando vengan por nuestra alma podamos ir con nuestro Señor.
sin culpa alguna, ¿me entiende? Ni peso del pecado que nos atraiga hacia abajo.